papeles y tanto papeles y tanto papeles. Estoy harta ya con los papeles. Y luego final, ¿qué? ¿Eso es demostrar quién soy? ¿Esto acaso define mi identidad? ¿Esto acaso define quién soy? ¿Qué veo aquí? ¿Una persona? ¿O negro? ¿O valenciano? ¿O senegalés? ¿O africano? Pues oreja, dientes, cabeza, guapo. Pues los dientes los tenemos todo el mundo igual. Un chimpancé tampoco, porque sé hablar y los chimpancés no hablan. Entonces, pues tengo un problema, cuando voy a la calle me miran como que yo soy otra cosa diferente. La identidad tiene que ver con los costumbres. Saber cocinar una paella puede ser que seas un poco valencianos o estar casados con una chica valenciana. A mí me daría un poco punto, ¿no? Y parlen valencià també. Esa paella va a ser una paella muy buena. A veces llegamos aquí y la paella ya está hirviendo, porque él se madruga, para. Pues cuando vivíamos aquí, como siempre, pues lo mismo, parábamos juntos, uno trae esto, el otro hace el café, el otro hace la ensalada, otro pone la mesa. Así vivimos como familia que somos, tío. Le hemos puesto pollo y conejo, y la cabeza del conejo me encanta, lo tenemos ahí, siempre. Habrá que ver un cabezal de conejo. ¿Aquí? Caracol es el agua. Le digo, ¿vamos bien de fuego o no? Amor, a mí siempre me ha quedado bien. Siempre me ha quedado bien. Lo que pasa es que hubo un momento en que, no sé, hay un momento que dices que cuando te enteras de algo que no te esperas, pues como que no te pilla de sorpresa, como que no lo entiendes o no lo aceptas, ¿no? Pero no lo aceptas no porque te caiga alguien mal, sino porque ves que a lo mejor puede ser una relación muy complicada para ellos, no para nadie. Y bueno, van a tener, de hecho están luchando mucho en la vida y van a tener que luchar mucho en la vida. Pero a mí no, yo no tengo ninguna, ni jamás he tenido ninguna animadversión, amor, porque es una buena persona, es un buen tipo. Él ya es un español del todo. Pues porque aparte del idioma, que lo habla muy bien, también obviamente al estar conmigo se relaciona más con españoles y con nuestra cultura que incluso con la suya. Y yo creo que se ha adaptado de tal manera que incluso la ha hecho suya ya. Pues eso, le gusta el flamenco mucho y me hace, porque a mí también, y me hace gracia porque lo escucho y dice, mira, es que se me pone los pelos de punta. Y mi padre siempre dice, ¿pero no has visto un negro que baile flamenco? Salsa, no sabíamos bailar, ahora estamos aprendiendo poco a poco, ya sabemos bailar. Media hora miramos a la gente, lo que hace la gente lo hacemos. Eso es lo gracioso. Pero también le pones salsa, ella baila flamenco cuando le da la gana. Le pones hip hop, cuando le da la gana sale el del flamenco, ese sale. Digo, oye, estamos de salsa, pues es que me ha salido. Son muy gitanos. ¿Qué vamos a hacer? Oye, no podemos hacer nada. ¿Qué le damos a la chiqueta? Muerta, 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 muerta. Que no, que muerta, 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 muerta. Mira mi chica cómo sale muerta. Yo siempre he visto a la gente con miedo y se queda en casa. Yo nunca me he quedado en casa por el miedo, ¿sabes? Yo qué sé, siempre he salido cuando tengo que salir. Tengo hambre, no tengo trabajo, no tengo casa, pero salir sí que voy a salir. Porque no me veo yo un peligroso para la ciudad, ni, ¿sabes? Donde estoy, hecho, la gente tiene que dar gracias, porque intento educar, intento enseñar un comportamiento bien, ¿sabes? Cuando no tenía papeles, sí, obviamente intentas evitar ciertas
O situaciones o yo qué sé, que aunque no tenga nada que esconder, sabes que al final las cosas no son justas y simplemente por no tener papeles pues a lo mejor se lo llevan a dormir al calabozo o cosas así. Vas un poco con miedo. De hecho yo cada vez que le llamaba y tenía el móvil apagado me volvía loca. No podía tener el móvil apagado nunca porque pensaba que a lo mejor ya la tienen allí o algo. Siempre. Hasta hubo un momento que tenía 2 móviles. Me acuerdo un día que se le apagaron los 2 y me fui a buscarlo a juzgados, a zapadores, bueno. Y luego apareció por la calle y lo veo por ahí tan campante, casi lo mato. Con tu padre buscándome, ¿verdad? En ese momento llevamos todas las tardes casi viveros, porque en el parque de viveros, a reírnos, yo qué sé, hacernos lo que nos da la gana. 2 policías de caballo, ¿cómo? Papeles. Yo le doy la que tengo, lo rompieron y me daban, los 2 caballos. Pusieron los 2 caballos nerviosos. Ellos ponen los caballos nerviosos para que los caballos me atacaran a mí, dando vueltas cada uno, ¡pam! Los caballos así, ¡pam! Delante de ella, que no lo invento. Porque siempre dicen que es mentira. Y eso policía lo hace porque le da la gana, es un negro y sabe que no tiene papeles y lo voy a pegar. Porque va con una chica guapa, encima tiene sida, encima viene de África de patera, ¿para qué estás aquí con las mujeres españoles? Porque claro, todos dicen que los son negros, tenemos sida, tenemos todo lo malo de aquí, es verdad. Y luego ella, ¿qué sabes? Quería llamar a la policía, no ha podido, llamó a su padre vino, le dieron documentación falso, te dieron a ti. No, a mí no, a vosotros. No, se lo dieron a Eva, a su padre vino y le dieron el bueno. No me gustan las etiquetas, entonces a mí me da igual que uno sea español o sea rumano o sea ruso o americano. Yo lo que creo es que hay gente buena y gente mala y ya está, y lo demás me da exactamente igual. Las etiquetas no soy un amigo de ellas, ¿no? Y la ley debe ser igual para todos. Sí, eso... Supone en Europa... Eso es lo que está escrito, pero no se lo cree nadie. Pienso que hay mucha gente pues que piensa pues el típico sentimiento este de yo soy español y la bandera y las fronteras y tal, pero no sé, y como dice mi padre, también creo que hay más gente que no piensa así que piensen así. Vale, pero es que la gente me dicen de dónde eres, tú no eres de aquí. Ese es el palabra que me toca las narices. Entonces, ¿por qué yo no soy de aquí si vivo toda la vida aquí? Bueno, porque no has nacido aquí. No has nacido aquí, pero cada uno es de donde... No, pero si la gente que me dicen esto no sabe dónde he nacido yo. Solo ellos me ven desde lejos, para ellos, yo no soy de aquí. Mucho me ayudan. Mira qué payá hemos hecho hoy, A ver cómo han salido. Buah, ha salido hoy más bueno que nunca. Me contaron mis suegros que en los años 50-60 vinieron mucha gente de toda parte de España, en varios. Y luego venimos nosotros, los latinos, los árabes, los pakistaníes, y los chinos también. Tengo un amigo chino que tiene un bar al lado, voy a tomar un cafelito. ¿Cómo estás, Tony? Hola, buenas. ¿Todo bien o qué? Todo bien, todo bien. ¿Qué? Muy bien, marcha. ¿Qué tal? ¿Todo bien hoy? Bien, tío, cansado, Me alegro, como tío. siempre. Me alegro. ¿Un cafelito. como siempre? Sí, Vale. como siempre. Hoy hemos jodido, tío, el España ha perdido. Ya, Quique. pero no me acuerdo, tío, con la esta penalti y fatal y luego más menudo. Fatal, fatal. Yo pienso por el empate más tiempo, si no, no vale nada, Si tío. no, no vale. ¿Mucho trabajado o qué? Sí, mucho trabajo. Ya. Para arriba, para abajo. ¿Y vacaciones qué? Buah, yo no tengo vacaciones nunca. Toda la vida. Se pone un Africano. poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito de niño, Europa aquí. Los africanos no les dejan vacaciones, ni dinero, ni Ya. nada. Todo China también así, si hay gente, sí, ese se quiero, si quiero vacaciones, si no, va a trabajar. Yo sí, ¿sabes? Aquí viene, aquí muchos años, de Valencia ya 16 años, porque casi ya medio valenciano, y pienso todo cosas más fácil, quiero abierto bar, españoles,
y con vosotros, gente, me gusta. Con eso, nada, contamos, no cambia mucho. Yo sé abierto bar, todo español. No cambia mucho cosa, nada, no, casi nunca. No pone ahí comida española, hay comida china, hay comida todo, yo no. Yo comida español, perfecto, hecha bueno, ya está. Gente dice, yo aquí, el nombre de la bar se llama Tony. Hablando, Tony, sí, dime, también. Si dice mi nombre, ¿cómo se llama? Yo dice Juan. ¿Por qué se llama Juan? Tío, el nombre de chino, yo dice Junfen, tú ahora sí acuerdo. De luego, ¿cómo se llama? Junfen, otra vez. Y tomamos otra cerveza más, ¿cómo se llama? Pesado, tío. Pone un nombre de español, Juan, más fácil. Juan Luis, Juan José, todo igual a Juan y ya está. Este barrio vivo, así llevo viviendo 10 años ya. Entonces, me quería identificar. En plan, identificar lo llamamos como si alguien me ve y no piensa que yo, dónde vengo, si voy a hacer algo malo o si voy a hacer algo bien. Sí. Porque raza, africano, color. Sí, porque sí. si tú ahora ahí trabajas entra español normal, tú no piensas nada. Yo no. Entra negro, color, tú puedes pensar algo. Otra persona, tú no. No. Entonces, Sí. me gustaría encontrar, tanto como tú, como yo, como todos, Sí. nuestra identificación de aquí, que tú has dicho antes. Sí. Tú casi medio valenciano, Ya, casi, sí. pero tú casi, yo sí, pero otros, para ellos no. Yo, para mí me da igual. Si buen cliente, ya está. Cualquiera me da igual. Si tú vienes buena, todo el día perfecto, habla bien, tranquilo, no habla la cosa mal, no chillamos, no grande está. Para mí todo igual es. De cual país, para mí todo igual. O de sudamericano, de África, o de Maluquí, o de Rumanía, o de cual. Para mí todo igual. Estamos de acuerdo de que todos, Sí. cultura, identidad, raza, color, da igual, Da igual. podemos convivir guay como lo me estamos parece haciendo tú bueno. y yo y todos los Como restos eso. españoles Y ya valencianos está que están aquí perfecto. en la Sí, ya. terraza, que están en presente, ¿no? Ajá, eso. Eso Bueno, tío, mola. Candal, Ni hao, todo bien. todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Muy bien, Me muy alegro. bien. ¿Eso es de cambiarse el nombre para que sea muy fácil para los españoles? Eso es común, pero a mí no me gusta. A mí tengo suerte que mi nombre es corto, pero tengo amigos que se llaman Ibrahim Halilulay y ponen Alex. ¿Por qué? Porque les cuesta a la gente guardar su nombre. Hay muchos españoles que tienen un nombre muy largo y yo lo esperando y lo sé. ¿Eh? Podían hacer un poquito esfuerzo, que no cuesta mucho. Tampoco nuestra costumbre ni nuestra fiesta, pero a mí me gustan las fiestas de aquí, todos, y la falla, el rollo. De hecho, ahora voy a ir a ver la falla, a ver cómo está ahí el movimiento. No, el local es esto. Pero la falla es esto. Ah, vale. La casa es esto. Vale. Lo que pasa es que en fallas, como viene todo el mundo, pintamos la carpa. No, si yo vengo aquí todo el año, a veces vengo por la noche no me veis. Escuchar, puede ser, ¿no? No es porque no te veas, porque voy ciego. Hola, buenas tardes, señor Borja. ¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Supone que fallera tiene que ser español para ser fallera. Y yo pensaba que yo soy español, estoy intentando serlo, pero me siguen preguntando todavía que yo no soy de aquí. Pues la falla es abierta a todo el mundo. Las fallas son patrimonio de la humanidad, amor. En la ciudadano, falla no ¿no? se necesita papel, se necesita corazón. Y Chermanor fallera, que se llama, hermandad, porque las fallas es hermandad. Y la hermandad es del mundo. No hay fronteras, no hay papeles, solamente personas. Pues oye, tío, me encanta porque llevo aquí 12 años. La forma que me hablas, me estoy sintiendo de que soy de esta misma casa, soy de esta misma falla toda la vida. Claro. Y eso no me lo he sentido nunca. Yo quiero ser fallero. Pues
apúntate. Apúntate y ya está. Yo pensaba que es difícil. El presidente me ha dicho que no es difícil. Para churros, paga lo que tienes que pagar, color de la falla, tocado. Ya está. Pero hay una cosa. Y muchos roncolas. Qué bueno están los churros y genial lo que dice el señor, pero no veo inmigrante y no sé por qué. ¿Será que no le gustan o por el dinero? Pensándolo mucho, ¿verdad? Que hay muchos sitios que no veo nunca inmigrante trabajando, como el colegio, como en vía pública. Pero sí que sé un sitio donde hay negros trabajando, o un negro o dos, pero ganando mucha pasta. Ahí voy a ir a vigilar, a cotillar, a ver cómo va la tema de allí. ¡Yujú! Levante les teues barres blaugrana del teu més clàssic jersey. La identidad de una ciudad, a unos colores, a una forma de sentir, sí que tiene que ver con el fútbol y sobre todo con este club, el Levante, ¿sabes? Acostumbrado a perder mucho. A mí no me identifican, a mí no me identifican como verme. Mira el negro Levante, este es Levante. Sí, bueno, aquí hemos tenido, como dices tú, negros muy queridos, Poné, Jugador. Claro, hombre, jugador, viene pantera y le des papeles de una semana. Caicedo tenía... Esto no lo quiero decir. A simple vista no te identificarán, pero si tú te pones esta chaqueta y esta bufanda y vienes 2 días, al segundo día ya te van a identificar, fijo. El problema es, a ti te rechazan, pero tú mismo te sientes lo que eres. A ver si me entiendes. Sí. Entonces rechazarte o verte menos, eso es lo que le hace a muchísima gente sufrir dentro de sí mismo. Pero claro, yo sí que me siento negro y africano y senegalés y mi cultura, y porque me encanta, tengo todo, claro. Mi manera de dormir, mi manera de hacer mis comidas, claro. Y igual me encanta también de todo lo que he aprendido aquí y el cultura de España también, ¿sabes? Yo lo identificaría como persona, porque solo hay dos tipos de personas, ya sabes. Dos tipos de personas. Buenas y malas personas. Ya está, no hay otra cosa. Rodríguez Levante, la esencia solera, que es fruit d'un net i honrós historial. Muy ferme el teu pare. 4-4-2 y ese tipo de cosas. ¿Tú eres un jugador de Levante? Justamente. Boateng, será Boateng. Levante, les teues barres blaugranes. Señor. De señor nada, ¿eh? Claro, tú eres jefe, si puedes coleccionar. Oh, si fuera jefe. Si yo fuera jefe arreglaría el gobierno, pero bien arreglado. ¿Sí? No habrían chorizos. Escúchame, señor, ¿cómo te llamas? Yo me llaman José María. José María. El mudo, pero José no paro María, de hablar. vale. Yo soy de Cuenca, de las casas colgadas, pero se les olvidó poner la cuerda a las casas colgadas. Sí, pero aquí no te ven, te dicen, no, tú no eres de aquí, tú tal. Pues yo lo que veo mal es que dejen pasar tantas pateras, que vengan aquí, y aquí los de aquí, hay algunos que pasan hambre, y que vengan esos señores de ahí, en pateras, vengan aquí, y yo como digo, que el gobierno que les deja entrar, pues que coja y las lleve en su casa y les dé de comer, que no tengan que robar por ningún sitio. El problema no es eso, para mí, yo te estoy diciendo para mí, porque yo me identifico aquí y tengo la familia aquí, pago muchísimo más gastos que otra gente que creen que no lo pagamos, pero quiero decir, no me siento yo como que me tienen que dar a mí ayuda, te tienen que dejar a ti. Tú sabes, por ejemplo, nuestros países y los bienes y lo que tenemos, los recursos y cómo nos lo están quitando en Europa día a día, lo vemos así como tú ves las pateras. Y aquí no, pero es que es lo que yo te digo, no si los de aquí no tienen para comer, si vienen gente de afuera,
menos tendrá para comer. Y entonces, ¿qué pasa? Todos a lo nos mejor tiran... podría tener más, porque No, mira ahora cuánto trabajo hay que no entonces quiere todos trabajar. nos tiraremos a robar. No, A ver cuál es el que puede robar más. No, robar no, es Sí. que no quiere trabajar es diferente, porque ahora mismo, hace un mes, he salido españoles mayores con campo, agricultores, llamando trabajadores y españoles que no quieren trabajar, porque dicen que es mucho, es poco, no sé, no Porque quieren trabajar el tampoco. que viene de afuera viene y trabaja por menos dinero que le corresponde. No. Que eso tampoco tiene que ser. ¿Quién es el culpable? El empresario, no es el pobre. Los El dos. pobre acepta para comer. El pobre acepta El para pobre comer, no que puede coja- decir, no, que yo no coja- cojo 20 euros que porque coja me pagan más. Y que coja y lo denuncie. Porque ese jefe está explotándolo. Eso y no hay también, manera de eso explotar. también es interesante porque tú sabes que esos pobres que vienen los explotan 1000 veces más otras empresas por subir sus ganancias. Y los mismos gobiernos piden dinero en la Unión Europea por esos barcos. Y no lo sabéis, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? Luchar a buscar una mejor convivencia, Pues lo que tiene que hacer es una quitar mejor vida. el armamento. Y yo te digo una cosa, no tiene que ir nadie a hacer guerra porque a ese señor de allá no lo conoces, no tienes por qué ir a matarlo ni que él te mate a ti, porque no lo conoces. Muy bien, ¿ves? Ahí empezamos. Todos los días encuentro gente así, estupideces que dicen tonterías de que venimos aquí a vivir ayuda y no curramos. Me da una rabia, tío. Pero bueno, voy a ver mis colegas a ver qué dicen de este tema. Gracias, amigo. ¿Fuera? Sí. seen leges yi du correspondre ak suñu culture ñun ni ñu ko mën a dundee parce que tey nit ñi ngi naan mu amee sama kër rey tabaski ñëw ma rey sama xar sama famille wun ma ñu ni loi bi permettre léegi yow kër yi étage lay doon dangaa war a rey xar bi fee indi loolu mënoo ko dund sa culture loolu dañ koy nostalgie ko jouru fête yi wala nga ñu ne la nga jënd sa kër soo jëndee sa kër ba pare boo màggatee comme ni ngay toogee si kër gi lan sa piliyaan jaaxal sa suufu garab xale yi di wax ngay dóor ak di dàqe ñu ne mënu fi nekk boo fi màggatee soo commencé naan dañ lay yóbbu maison de retraite xam nga mënta ne nga màggat dee ñu ne dañ koo war a suul def suñu cérémonie dëj ñu bëgg laa lakk wala ñu ne buñ ko suulee jeex na xam nga loolu mënoo koo def léegi kon ñun loi bi si boppam daf noo tëj bu nga xam ne ñun mënuñu fee dund suñu culture mënuñu ko fee permettre loolu tax nit ki bu fi nekkee toujours day nostalgie ko dellu pays itam ndax yamu doon dund noonu mu mën koo dundaat loolooy problème bi te boo fi amee kër am ci sa doom ñu màgg ñoom dañuy màgg xale espagnol jël culture espagnol léegi yow da ngay nostalgie ko yow li nga doon dund ak say parents sa doom bu ko dund ak yow looloo tax toujours nit ki day xelam day dellu fa mu jóge loolu kese la de waaye kër moom wax dëgg yàlla pour immigrante mën na nekk nag comme li nga wax rek waaye gis nga fi tubaab bi fi dëkk sax am kër gis nga problème yi ñu am waxuma laak nag ngay nit ku ñuul te en plus ñun même bu dul côté kër bi ñun immigrante si boppam ñun côté culture bi man d'accord naa si mais ñun loolu yàlla moo ñu ko teg nattu la parce que gis nga culture bi ngay wax da nga koy jàpp yaa ngi koy dundee parce que ñun ñu ngi dund suñu culture même fii ñu nekk nii mais da ngay dem ba xam nga lu ñuy wax être hybride moom lañ koy wax si français da ngay dem ba yow sa bopp doo immigrante doo xam yow yaay kan da ngay dem Sénégal man maa ngi koy wax si naasaan damay dem Sénégal damay toog suñu kër dangay wax di wax ba ñëpp noppi di la déglu yow da ngay dem ba yàgg tubaab yi yéen a yem xam nga da ngay jël culture tubaab ba mu nga xamante ne yow tubaab nga ñëwaat fii yàgg tubaab yi yow dëkkoo fi ñun fan lañ dëkk xam nga loolu déjà nattu la ñun xamuñu fan lañu nekk même Sénégal bee nga nekk même Sénégal bee nga nekk da ngay egg tey jii nga toog fa 1 mois 2 mois ñu ne la yow kañ ngay ñibbi Sénégal kañ ngay ñibbi nga ñëw fii tubaab bi ne la yow cuando voy en tu país entonces loolu xam nga loolu dara gënu koo metti dara. dee mën na koo fekk. xew mën na koo fekk. li ñu gënaale fi ñun li ñu suñu wàllu yàlla ñu ne fii dañu fexe bu ñu ko bàyyi kenn. mooy suñu diine islam. suñu cosaan suñu diine fu mu nekk. dañ ko yor. nag nit moom fu mu nekk fa la mën a jaamoo yàlla. mënoo nekk fii Sénégal ngay jaamoo yàlla. wala nga nekk fii Sénégal ngay xëy réer ñëwaat amuñu ma xaw ma woo. fi leen nekk fi leen mën a jaamoo yàlla fi leen ñuy fexe fi leen ñuy fayoo. waaye li tubaab li ñu yore mu baax nañ ko jël ñebe baaxul ñu bàyyi ko ñu waaw lu fu mu mën di nekk dañ fonk suñu ñett yi suñu diine suñu cosaan suñu dëkk du nu li ma dal bañ leen dal du nu exister parce que man dama comprendre nit ñu dañoo nekk ci di grimper ci benn kii bu nga xam ne dafa glissé da ngay dem ba ca kaw nga jékki ras balaar ba si waat suuf
toujours da lay poner immigrante bi situation difficile bu impossible. li nga xam ne moo dul yoon sax mooy yow nan nga fiy nekkee nekk fi sa jëkkër ngeen fi am fi doom loolu moo dul yoon ngeen nekk fii. war koo dundal ñu juddoo fi duñu am kayit loolu c'est pas normal loolu moo dul yoon. Me fastidia que hay niños, padres senegales nacen aquí y no tienen la nacionalidad. Pero me fastidia muchísimo, eso no es derecho. Bueno, me voy a algún sitio donde hay todas las nacionalidades casi, ahí me siento muy bien y muy cómodo. Ahí me relajaré un poco. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nosotros apostamos y trabajamos porque pensamos que para poder poner en funcionamiento el Islam y que la gente no tenga miedo a los musulmanes y romper con los estereotipos, la mejor forma de hacerlo es trabajar de forma conjunta. Llevo un montón de años en España viviendo y todavía con la gente que yo encuentro, la mayoría españoles, no me identifican como ellos. Entonces, ¿tú qué me aconsejarías para yo conseguir mi identificación? Pero es que tú no te tienes que identificar como español. Tú lo que tienes que conservar es tu identidad. No me identifico como español. Como yo estoy aquí, yo estoy aquí. No me falta que me llames, yo soy allá. A eso es lo que hablamos. ¿Por qué no me ven y en vez de pensar donde yo soy, pensar que y este vive aquí y está haciendo su vida aquí, por ejemplo? Que tienes que tener paciencia y sobre todo más que identificarte que seas de España o que seas de aquí, sobre todo yo te aconsejo, me encantan las personas que mantienen tu identidad, que estés orgulloso de tu color, que estés orgulloso de tu nacionalidad y que tengas la capacidad de poder compartir y convivir con todo el mundo desde el respeto y desde el cariño. Tienes que mantener tu identidad. Tu identidad es algo muy importante y sentirte orgulloso del color de tu piel porque es una bendición y un gran esfuerzo que tú has hecho aquí para llegar hasta España y para conseguir todo lo que tienes. Para mí, chapo. Realmente por ser africano, ser el pobre o el negro, ya las cosas se ven diferentes, se ven manera, hasta los padres de la mujer, o que si fuera hombre al revés, da igual, porque siempre suelen pensar, solo te va a dar problemas. Que a lo mejor mi suegro, mi familia, en principio pensaban lo mismo. He luchado, demostrado, ¿no?, quién soy, lo que soy, y hasta ahora saben que soy uno más de la familia, pero además importante, y muchos años. Pues será una cosa muy importante que la gente vea que se puede cambiar de cultura, de lo que sea, porque humano, persona es persona, la que vale es la persona, no la raza o el color. Realmente aquí hemos visto 130 personas diferentes de todo. Ahora se ve igual, ¿no? Todo el mundo estaba contento y todo el mundo estaba guay, ¿no? Sus bienes, ¿no? Lo vemos. Eso es muy bonito. Mi hermano Demba. Para a la ermita vamos.
suerte.